Vamos con la segunda parte de Toxic Legacy, que recordemos que en español es legado tóxico, cómo el herbicida glifosato está destruyendo nuestra salud y la del medio ambiente. Libro publicado en 2021 por la científica norteamericana Stephanie Seneff. Pero antes de pasar a esta segunda parte de nuestro análisis, de nuestra reseña de este libro, contaros la noticia de que El Sembrador, de que este canal acaba de cumplir 2 años en el mes de octubre y que me gustaría celebrar con vosotros de alguna forma, y he pensado que puede ser una buena forma el abrir un periodo de prueba gratuito para Manos de Campo, la comunidad de huerta y emprendimiento, donde estamos hablando de semillas, cultivos, herramientas, compostaje, material, con clases, entrevistas y sobre todo resolviendo muchas dudas diarias. Abrir, como decía, un periodo de 15 días de prueba para todos los que tenéis esa duda de que creéis que tal vez sea vuestro lugar, pero antes de pagar una suscripción pues queréis estar más seguros. Bueno, pues ahí tenéis la posibilidad, durante 15 días lo probáis, veis si es vuestro lugar. ¿Que os queréis quedar? Fantástico, son $10 al mes únicamente para todo lo que hay dentro, y los que no, los que encontréis que no es para vosotros, os dais de baja antes de que termine el periodo de prueba. manosdecampo.com. Y ya pasamos a nuestro análisis, a la continuación de Toxic Legacy. En la primera parte veíamos primero que nada qué es el glifosato, que es un herbicida de amplio espectro, es decir, que mata toda clase de plantas, salvo aquellas que puedan haber sido modificadas genéticamente, como la soja RR o el maíz, la colza o el algodón, también modificados genéticamente para ser resistentes al herbicida. El herbicida glifosato, aparte de en cultivos transgénicos, se utiliza en muchos cultivos convencionales, entre líneas, por ejemplo, de árboles frutales, entre líneas de almendros, entre líneas de aguacates, entre líneas de viñas, en viticultura también se utiliza en muchos sitios. Realmente el glifosato es el pesticida más usado del mundo, y por eso decíamos que es tan importante el que podamos entrar a analizar este libro. La industria que defiende el uso del glifosato, que también recordar que en diciembre de este año la Unión Europea tiene que decidir si autoriza o no la continuación del uso del glifosato en Europa, la industria defiende que es seguro, porque el glifosato actúa en una ruta del llamado ácido shiquímico, que diríamos que más bien en la inhibición de una enzima en esa ruta metabólica, y es una ruta que está presente en las plantas, pero no en los animales, en los seres humanos. Y por eso la industria cree que está completamente justificado el uso del herbicida sin riesgo para la salud. Stephanie Seneff nos mostraba que esa ruta de ácido shiquímico es verdad que no está en los seres humanos, en nuestras células, pero sí está dentro de nuestro microbioma, que es toda esa microbiología de hongos, bacterias y demás microorganismos de los que dependemos, y que hasta en un 50 y pico por ciento, 54 decíamos, por ciento de especies se ven intoxicadas, se ven afectadas por presencia, por mínima que sea, de glifosato en nuestro organismo. Veíamos que el afectar a toda esa microbiología tiene repercusiones muy graves. Hablábamos de enfermedades autoinmunes, de enfermedades neurodegenerativas, y hoy también vamos a ver algunas cuestiones más relacionadas con la toxicidad del glifosato. El glifosato tiene una presencia, según lo que podemos ver, lo que podemos leer en los estudios que presenta Stephanie Seneff, una presencia en el terreno muy superior a lo que dicen los fabricantes. Es decir, los fabricantes nos dicen que se degrada muy rápido, pero vemos aquí que no parece ser el caso. Hay
lugares que después de años de haberse echado glifosato se han encontrado trazas con contenido muy alto. Depende del tipo de tierra, depende del contexto, puede ser la degradación más o menos rápida, pero es muy persistente en algunos casos en el terreno. Veíamos también que el glifosato no tiene dosis segura, es decir, no hay una dosis mínima que pueda ser considerada como segura, puesto que es un disruptor endocrino que ha demostrado ser aún más tóxico en dosis ínfimas que en dosis mayores. También veíamos que el glifosato, por supuesto, afecta a la salud de los seres humanos, pero también a todos los animales con los que puede entrar en contacto. Hemos hablado de anfibios, de reptiles, hablamos de esa purga de agua que está en la base de la cadena trófica de ecosistemas acuáticos, la Daphnia, y como también sufre una intoxicación grave a nivel de huevos, a nivel de desarrollo temprano de las crías y demás. Sinceramente, no creo que tuviéramos que ir mucho más allá para entender por qué la autora lo que defiende es la prohibición del glifosato. Los datos que hemos estado escuchando, que es la síntesis de la primera parte, son de los dos primeros temas. Nos quedarían unos 8 temas por delante. No voy a ir tema a tema, porque al final se podría convertir en algo aburrido. Sí voy a destacar aquellas cosas que subjetivamente a mí me han parecido pues más dignas de darse a conocer. Voy a seguir ahora en este segundo apartado ampliando algunos datos. Intentaré hacerlo de una forma lo más amena posible y al final voy a hacer una reflexión sobre no solamente el glifosato, sino sobre algo muy curioso, y es el impacto que tuvo la publicación del primer vídeo en algunas personas. He leído comentarios que me han llamado mucho la atención y después quisiera también hablar algo de ello. Muchos habremos visto publicidad sobre ciertas marcas de lácteos que tratan de subrayar las bondades de sus productos hablando de que promueven bifidobacterias, lactobacillus, ciertas bacterias de nuestra microbiota, de nuestra flora intestinal y de su importancia para nuestra salud, para la digestión. Bueno, la autora nos explica que va mucho más allá de la digestión, nos explica que esa barrera microbiológica nos protege de las amenazas externas, de otro tipo de microbiología con la que estamos interactuando constantemente, y que todo ese conjunto, cuando se desequilibra porque hay un tóxico que está desequilibrándolo, pues se puede traducir en dolencias muy diversas. Hemos hablado antes de temas neurodegenerativos, habla de la enfermedad de Crohn, habla también de la candidiasis. La reducción de ciertas especies bacterianas en nuestro organismo parece ser que promueve la explosión de cándida. Ahí tenemos también otro ejemplo de lo que supone el desequilibrio en nuestra microbiota. Dice textualmente la autora: en la guerra contra las hierbas, nuestros microbios intestinales son el daño colateral. Dice la autora también con mucho énfasis que, textualmente, necesitamos recordar que los organismos biológicos son sistemas en los cuales nada funciona de manera aislada. No sé si es el capítulo más importante, pero a mí me lo parece, el dedicado a la reproducción y desarrollo temprano, capítulo 8. En el apartado que se titula 7 Generations, 7 generaciones, nos habla de una cuestión que es toxicología generacional. Y para ilustrar esta cuestión nos expone un trabajo, una investigación
cuidadosamente diseñada en 2019 en el estado de Washington, en Estados Unidos, donde se estudia a una serie de ratas preñadas a las que se expone a dosis muy bajas de glifosato. Son exposiciones que se producen entre el día 8 y el 14 de gestación, y los niveles de exposición son intencionadamente la mitad de lo que sería considerado como la dosis mínima que produce efectos adversos. Esta es una medida que en toxicología se emplea para determinar cuál es la dosis mínima que produce algún efecto adverso en animales. Bueno, pues imaginaos la dosis mínima observada de daños producidos por el glifosato en animales. Se coge la mitad de esa dosis y a las ratas embarazadas se las expone a estos bajísimos niveles de glifosato. Lo que se observa es que las ratas preñadas no desarrollan ningún problema, y tampoco sus crías. No hay ningún problema. Y esto, que podría ser motivo de celebración, la autora dice, pero encerraba un problema. Y es que los investigadores siguieron el estudio no solamente de esas crías, sino de las crías y encontraron un aumento dramático de diversas enfermedades relacionadas sobre todo con problemas reproductivos. Esto quiere decir que aunque nosotros dejáramos de producir glifosato y ya no hubiera exposición en los próximos tiempos, nadie tuviera exposición al glifosato, debido a esta cuestión, las generaciones que están por venir van a seguir sufriendo los efectos del glifosato. Y yo creo que no voy a seguir dando datos, si lo que aquí se persigue es dar información acerca de la toxicidad del glifosato. Yo creo que queda bastante claro. El libro tiene muchísima más información, tiene 50 páginas de bibliografía con referencias sobre los estudios en los que se basa. Y lo que sí quisiera es aprovechar esta parte final para esa reflexión que os anunciaba que quiero hacer. Hay personas que se han sentido ofendidas por la publicación de la primera parte de este episodio. Hay quien señala que el glifosato, en comparación con otros venenos o con surfactantes o otros herbicidas con los que muchas veces también va acompañado, pues el glifosato poco menos que es agua. Y si es verdad, en este libro también lo vas a leer, que hay otros tóxicos con los que puede ir acompañado el glifosato, que aún pueden llegar a ser aún más tóxicos que el propio glifosato, pero eso no le resta importancia a la toxicidad del glifosato. En todo caso, nos está diciendo ese dato que si ya el glifosato es muy tóxico, el que esté acompañado de sustancias aún más tóxicas nos hace ver que el panorama de la agroquímica es ciertamente mejorable. ¿Qué sustancias legales están ahí que el agricultor usa porque no sabe usar otra cosa, porque los productos que tiene a su disposición son los que hay? Aquí no se trata de señalar buenos y malos. Aquí lo que se trata es de analizar las prácticas, si son realmente evaluables como buenas prácticas o malas prácticas, y en caso de que el diagnóstico sea negativo, es decir, que acaben por demostrar que son malas prácticas, pues habrá que cambiar las prácticas. El agricultor realmente está bastante atado porque tiene las sustancias o los productos que tiene a su disposición y el conocimiento sobre los productos que la propia industria ofrece a los productores. Había quien decía, como sigan quitando productos, el agricultor se va a la ruina. Aquí no se trata de prohibir sin más
lo que se trata es de dar alternativas. Fijaros lo que ha pasado en Sri Lanka. El gobierno obliga por ley que la agricultura sea biológica, es decir, que no se utilicen para sus cultivos más que insumos de origen orgánico y pesticidas y abonos de síntesis fuera, de la noche a la mañana. Casi ha habido un colapso, al parecer, en Sri Lanka, y el mensaje que se ha lanzado es claro: ojo con la agricultura orgánica, que no funciona si se aplica a gran escala. Y esto es una gran trampa, porque realmente el problema no es la agricultura orgánica. El problema es que no se puede practicar una agricultura que no se conoce. Si tú estás acostumbrado a echar glifosato, a echar abonos de síntesis, y mañana te dicen que eso ya no lo puedes hacer, ¿qué haces? ¿Qué alternativa tienes si no conoces otras prácticas? Entonces, es muy tramposo por parte del sistema el decir mañana se prohíbe, pero he permitido, aun conociendo que esto ya desde hace tiempo era muy sospechoso de ser tóxico, lo he permitido que mucha gente viva mediante estas prácticas. De pronto prohíbo y la gente a la que he permitido durante años que se desarrolle así, pues no tiene alternativa. Entonces, yo lo que creo es que claro que se tiene que prohibir el glifosato y todos los productos que realmente están envenenando nuestro mundo, pero se tiene que invertir en alternativas. Se tiene que invertir en formación, que los agricultores no se vean desamparados ante la falta de alternativas. Yo creo que, al igual que decía Rachel Carson en su libro, que ya tiene 50 años, que ella decía que el dinero está en la industria de los pesticidas. La gente, cuando sale de las universidades donde tiene un futuro, de las empresas bollantes donde pueden hacer sus prácticas, suelen ser empresas muy vinculadas a la agroindustria, a esa agricultura de producto embotellado. Pero, ¿por qué no buscar esa inversión? ¿Por qué no invertir? No tanto en productos, en sustituir productos más tóxicos por otros menos tóxicos, sino en prácticas verdaderamente orgánicas. Pero es posible cultivar maíz, cultivar soja, estos cultivos que asociamos tanto al glifosato. Pues podríamos visitar, por ejemplo, Rodale Institute en Estados Unidos. Es una página web, rodaleinstitute.org, que luego voy a dejar los links en las notas del programa. Y aquí vamos a ver información sobre los cultivos de cobertura, que son precisamente la forma para cultivar a gran escala sin el uso de herbicidas. En este capítulo no voy a entrar en muchos detalles porque tendríamos que hablar de bastantes cosas, pero sí al menos la introducción sobre estas prácticas. La idea es simple, aunque llevada a la práctica requiere mucha experiencia según los agricultores que ya lo están haciendo, como Rick Clark. Se cubre la tierra después del cultivo que sea, ya sea el maíz, por ejemplo. Una vez que se cosecha, en lugar de dejar la tierra desnuda, la tierra se va a sembrar, pero se va a sembrar de un cultivo de cobertura. Puede ser mostaza, puede ser alfalfa, puede ser centeno, trigo sarraceno. Hay muchos cultivos de cobertura. Estos cultivos lo que van a hacer es, por un lado, proteger el suelo de la erosión, mantener la vida microbiológica del suelo y, en última instancia, va a ser el alimento que después va a servir para el cultivo comercial. Después de los cultivos de cobertura puede venir el maíz, puede venir la soja, y sobre estos cultivos, que o bien se han podido, digamos, apisonar con el rodillo, o se han podido, dependiendo del cultivo, morir debido a los fríos del invierno. Hay distintas técnicas, pero lo que sí se hace es sembrar. Al contrario de lo que estamos acostumbrados a ver, que es sembrar con la tierra lo más desnuda posible, no, aquí se siembra con la tierra cubierta. Son sembradoras especiales que van practicando
con asurcadores y con sembradoras en cada surcador, pues los surcos de siembra, y después estos cultivos comerciales van a emerger sobre una tierra tapizada de cultivos de cobertura. Podemos ver también, aquí os presento este interesantísimo vídeo, se titula ¿Is Organic No-Till Possible? ¿Es posible el cultivo orgánico sin labranza? Con Rick Clark y Dan de Sutter. Bueno, pues aquí está muy interesante porque lo que podemos es observar cierta maquinaria para lo que estábamos hablando, como son las sembradoras que van a sembrar sobre cultivos de cobertura, como puede ser la alfalfa. Nos explica Rick Clark que esto no es algo que mañana decides hacerlo y lo consigues, que requiere mucha pericia, pero que con el tiempo, como todas las cosas que requieren profesionalización, pues se puede conseguir. Este hombre cultiva 7.000 acres, que son unas 3.000 y pico hectáreas de maíz, de soja, de esos cultivos que de nuevo asociamos a pues al uso de glifosato, y lo hace con cultivos de cobertura y sin el empleo de herbicida. Aquí nos está explicando cómo unos rodillos especiales lo que hacen es tumbar de una forma muy severa la alfalfa, y esto no mata la alfalfa, pero sí permite que el maíz sembrado salga con más ventaja por encima de la alfalfa. Aquí nos está mostrando la siembra sin labranza de soja en una parcela que está plantada, que está sembrada de centeno. Aquí tenemos información de Rick Clark en esta página web, que es gocovercrops.com, y bueno, pues traducida al español. Todas estas páginas al final se pueden traducir al español y hay mucha más información disponible en español en internet. El tema de los libros ya es un apartado aparte, pero en internet a día de hoy podemos traducir casi todo. Y aquí vemos pues sobre Rick Clark, que hoy es una referencia en esto del cultivo a gran escala orgánico y sin labranza. Nos explica que tiene 7.000 acres, que lleva 10 años con este tipo de prácticas. Lo llama agricultura verde, que es cuando estás plantando el cultivo comercial de maíz y soja en un cultivo de cobertura verde, vivo y en crecimiento, como estamos viendo aquí. Aquí vemos que Rick Clark planta maíz directamente en el cereal rye, que sería el centeno. Beneficios de la agricultura verde. Nos explica secuestro de carbono, fijación de nitrógeno, control de la erosión, aumento de libras de biomasa, alimento de los microbios, armar suelo, limitar la evaporación y suprimir malas hierbas. Bueno, aquí la tecnología que se usa, porque obviamente, pues digamos que los aperos de labranza pues son distintos. En la península ibérica tenemos esta página que es agriculturaregenerativa.es, y aquí vamos a ver información también de prácticas en esta línea, englobadas, porque este tipo de prácticas ya están enmarcadas dentro de la llamada agricultura regenerativa, que pretende ir un paso más allá de la agricultura orgánica más convencional, que parece que al final se está limitando nada más que a no usar ciertos productos, pero a llevar a cabo prácticas muy convencionales. La agricultura regenerativa pretende ir más allá a la hora de concebir el suelo como el factor más importante del ecosistema agrícola, manteniendo la fertilidad en todo momento, no solamente cuando hay cultivos comerciales, sino en todo momento, y con prácticas
donde se integran también el ganado en ecosistemas agrícolas y demás. Bueno, tenemos aquí información en esta página con algunos vídeos que pueden ser interesantes. Costes, pues ligando mucho más. Y por consiguiente, para los que hablamos español, puede ser una muy buena fuente de indagación en este tipo de prácticas. agriculturaregenerativa.es. Si te has convencido, si eres agricultor y quieres de una vez empezar a probar otras prácticas, te animo a que lo hagas. Desde luego no es un camino fácil, pero como has podido ver sintéticamente en estos ejemplos que veíamos a Rick Clark, veíamos el Instituto Rodal, veíamos la plataforma en español de agriculturaregenerativa.es, que son puertas de acceso a mucha más información para poder realmente llevar a cabo una práctica agrícola a pequeña, mediana y a gran escala, pues prescindiendo de estos venenos. Recordarte que los venenos no se pueden tirar por el desagüe, ya lo sabes, ningún herbicida, ningún pesticida, son productos muy tóxicos para los ecosistemas acuáticos y por lo tanto tenemos que buscar un punto de gestión de residuos. Esto no es más que el comienzo. Cuando hablo del comienzo me refiero a que estamos creando o tratando de crear una base de información, una caja de herramientas. En mi caso, como hortelano, me he enfocado durante mucho tiempo a la huerta, a esta... bueno, que es necesario, que necesitamos que haya huertas, por supuesto, pero a esa pequeña huerta comercial. Ahora estoy hablando de otros temas agrícolas que van más allá de lo que son mis prácticas, digamos, profesionales, pero de las cuales por mi profesión voy tomando contacto, voy conociendo, voy descubriendo, y deciros que mi ilusión es que podamos seguir aumentando la base de conocimiento entre todos para que realmente podamos hacer esa transición a una agricultura verdaderamente orgánica, regenerativa, si lo prefieres, cuando ponemos el foco realmente en tener una tierra fértil y un ecosistema mucho más saludable, y hacia allá vamos. Te agradezco muchísimo el que hayas llegado. Son vídeos de una cierta duración, que hayas llegado hasta aquí. Te agradezco mucho que te suscribas a Manos de Campo. Esto hace que también pueda ser más sostenible esta labor y nos vemos en la próxima.